Muy buenas, hoy mejoraremos nuestro código de Unity usando interfaces. Para ello vamos a tener en cuenta que Unity no es especialmente bueno mostrando las instancias de las interfaces que implementan una interfaz por el inspector. Por ello vamos a necesitar una de estas dos cosas. O bien crear nuestros propios custom property drawers, al final es una forma de poder mostrar estos datos a través del inspector, o bien conseguir un third party plugin que nos permita de alguna forma poder mostrar estos valores por el inspector. Yo recomiendo Odin Inspector, os lo voy a dejar en la caja de comentarios de descripción para que podáis verlo y adquirirlo si fuera necesario, y es un asset muy importante a tener en nuestros próximos proyectos. Vamos a empezar con el ejemplo práctico de hoy. Lo que vamos a hacer es que este cubo de aquí se mueva con un controlador de movimiento y vamos a hacer que la forma en la cual se mueve esté delegada a distintos tipos de instancias de una interfaz. Vamos directamente a Rider y vamos a crear nuestro script de movimiento. Vamos a hacer aquí un movement component. Aquí esto nos va a crear un mono behavior y vamos a poner rendering code. El namespace realmente es irrelevante, pero para que tengamos todo ubicado en un mismo namespace. Lo primero que vamos a hacer va a ser un private void update y su movimiento va a ser muy sencillo. El transform.position le vamos a sumar, por ejemplo, que vaya hacia su derecha speed por time.delta time. La variable speed no existe, la vamos a crear ahora. Private float speed. Y para poder mostrarla por el inspector, vamos a usar el atributo serializeField. El atributo serializeField básicamente es lo que le dice, el que le dice a Unity que se realice esta instancia, esta variable de instancia, aunque sea privada. Por lo tanto, se va a mostrar por el inspector y por lo tanto también va a ser serializada junto con otros valores de este script. Vamos a probar de usarlo. Vamos a venir aquí a nuestra escena. Esperamos que se cargue el dominio. Y vamos a añadir este comportamiento, movement component. Y le vamos a poner que se mueva a 2 unidades por segundo hacia la derecha. Le damos al play y vemos cómo se mueve hacia su derecha. Hasta aquí, sencillo. Si os habéis dado cuenta, cuando le doy al play, carga directamente la escena y esto es un setting que recomiendo que pongáis en vuestros proyectos, ya que no viene por defecto y hace el desarrollo con Unity muy engorroso. Nos vamos a Project Settings, a Editor y bajamos abajo del todo. Actualmente estoy usando la versión de Unity 6.0, pero si usáis otras versiones de Unity como 2023, 2022 u otras versiones de Unity, puede ser que esté un poquito cambiado la forma de mostrar esta información. Pero no os preocupéis, está en la zona de editor y generalmente está abajo. Veremos que tenemos Enter Play Mode Settings y cuando vemos el tipo de carga que usa cuando cargamos una escena, por defecto está puesto en Reload Domain and Scene. Lo que va a hacer esto es cargar y recompilar todos los scripts que tengamos hechos custom para nuestro user y además va a recargar la escena. Lo que vamos a hacer nosotros es poner solo Reload Scene Only. Esto va a hacer que las cargas de escena sean mucho más rápido y omitimos la recarga del dominio, que ya debería funcionar la última que hemos usado. Lo que vamos a hacer ahora es crear una interfaz para poder definir distintos comportamientos de movimiento. Vamos a ello. Vamos a hacer una interfaz y la vamos a llamar eMovementBehavior. Esta interfaz lo único que va a hacer es void move, va a hacer un movimiento a un transform. Transform. Y este viene de Unity Engine. Perfecto. Vamos a sustituir este código de aquí y vamos a ponerlo en nuestras interfaces. Lo primero que vamos a hacer es poner private y movement behavior, se llamará movement behavior. Y vamos a cambiar la línea de abajo por la línea de el movement behavior, vamos a decir que mueva nuestro transform. Esta línea de aquí de momento la vamos a copiar, la voy a mantener en el portapapeles y vamos a crear nuestro primer script de movimiento. Vamos a venir aquí, class, le vamos a llamar constant movement behavior.
Este constant movement behavior tiene que implementar movement behavior y vamos a pegar el comportamiento en este script de aquí. Vamos a también a exponer la variable speed y la vamos a poner aquí, private float speed. Vamos a poner un serialize field. Y una cosa muy importante de darse cuenta cuando trabajemos con clases, generalmente en Unity, ya sea para clases o estructuras, es que cuando nosotros queremos serializar una variable, ya sea pública o privada, Unity necesita que le indiquemos que esta clase se serializa a través de su serializador. Para ello tenemos que poner delante el atributo serializable de system. Este atributo lo que le dice a Unity es, oye, lo que hay aquí dentro quiero que me lo serialices, y a través del serialize field podemos indicar que variables privadas también queramos que se serialicen. Lo que vamos a hacer ahora es, en nuestro movement component, vamos a tener que decirle a Unity que queremos serializar esta interfaz de aquí. El atributo que se usa para serializar una interfaz, en vez de serialize field, es serialize reference. Este atributo nos permite no serializar el valor del movement behavior, sino toda la referencia en general. De esta forma, si nosotros, por ejemplo, tenemos, como acabamos de hacer aquí, un constant movement behavior que dentro tiene una variable de instancia, como la variable speed, que también se tiene que serializar, cuando nosotros le damos, ponemos serialize reference, lo que estamos serializando es todo el conjunto, tanto la clase como las variables de instancia de dentro. Una cosa más que vamos a tener que añadir para poder previsualizar esta variable, el movement behavior, es añadir el atributo showReference. Este atributo de aquí os lo voy a añadir en la caja de descripción para que podáis usarlo en vuestros futuros proyectos. Es una forma de poder previsualizar en un dropdown las distintas instancias que tiene el movement behavior, pero tiene muchas limitaciones. Es una versión muy primitiva para poder trabajar con instancias en editor. Vamos a volver a nuestro proyecto. Esperamos a que recompile. Y vamos a ver que tenemos ahora un dropdown de Movement Behavior que nos permite seleccionar las distintas clases que implementen Movement Behavior. Una vez las seleccionamos, vemos que tenemos acceso también a sus propiedades privadas. En este caso, podemos poner velocidad 2. Algo que nos damos cuenta aquí, y es que es redundante y ya no es necesario, es la variable speed que tiene el Movement Component, así que la vamos a borrar. Y entonces, una vez hemos puesto esto, vamos a darle al play y vamos a ver si se sigue comportando como esperaríamos que se comporte. Le damos al play y se sigue moviendo hacia la derecha a velocidad de 2 unidades por segundo. Vamos a crear otro comportamiento. Por ejemplo, un comportamiento que haga que salte de arriba abajo el cubo con una fuerza de salto y usando la gravedad del mundo. Vamos a hacer un jump movement behavior. Esta clase también implementará movement behavior y vamos a hacer que el cubo, cuando esté a raso del suelo, matemáticamente lo vamos a hacer, no vamos a usar raicas ni comprobaciones por físicas, va a saltar hacia arriba y va a caer a la velocidad de la gravedad. Lo primero que vamos a necesitar es una variable float para saber el jump intensity, la intensidad de salto. Esta la vamos a serializar y también vamos a poner un serializable para poder serializar la clase entera. Este será el jump intensity. Lo que vamos a hacer también, vamos a guardar una variable privada que no va a tener acceso a nadie, que es la velocidad actual que tenemos hacia arriba o hacia abajo, para poder saber en qué momento del movimiento nos encontramos. Por lo tanto, vamos a hacer movement velocity o vertical movement velocity. Vamos a hacer lo siguiente. Si el vertical movement velocity va a ser igual a, si nos encontramos nuestra posición en la Y más por debajo de 0 y nuestra vertical velocity, vamos a ponerlo de una forma que se pueda ver bien, si nos encontramos por debajo del 0,
del nivel del suelo. Y además estamos yendo hacia abajo, significa que tenemos que rebotar. Entonces, lo que vamos a hacer es poner un interrogante. Si este es el caso, vamos a poner que la velocidad de movimiento vertical es la del jump intensity. En caso contrario, nos vamos a mantener con nuestra velocidad. De esta forma, en vez de hacer un if, usamos un ternario, que es generalmente lo mismo. Pero nos ahorramos tener que especificar el if y el else. Directamente lo hacemos con el ternario. Posteriormente, lo que vamos a hacer siempre es, vamos a restarle la fuerza de la gravedad para que así, durante se hace el salto, vaya frenando y luego empiece a bajar otra vez el cubo. Vamos a usar time.deltaTime por physics.gravity.y. Esto tiene sentido que lo pongamos en negativo. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la gravedad por defecto es negativa. Por lo tanto, negativo más negativo positivo, el cubo se iría infinito hacia arriba. Vamos a sumarle la gravedad, que es un valor hacia abajo. Finalmente lo que vamos a hacer es el transform.position más igual, podemos más igual un vector 3.up por vertical movement velocity por time.deltaTime. Y este de aquí es el de numerics, no queremos ese. Perfecto. Vamos a probar jumping intensity vertical, tiene sentido. Vamos a probarlo. Venimos aquí, esperamos a que recargue el dominio, que creo que ya lo ha hecho, jump movement behavior, y ponemos que la intensidad de salto va a ser 5 unidades. Le damos al play y vemos cómo el cubo hace su movimiento de saltar. Ahora vamos a añadir un tercer script de eMovement Behavior que le va a dar sentido a toda esta parte de composición y vamos a ver la potencia que tiene usar interfaces en vez de definir un mono behavior fijo. Como este proceso, mientras lo voy explicando, tendré tiempo libre dentro del editor, voy a importar Odin Inspector para poder mostraros posteriormente cómo se vería usando Odin Inspector. Voy a primero añadir Odin Inspector a mi proyecto, aquí lo tengo, lo importamos y mientras se importa vamos a crear el último script que le va a dar sentido a toda esta parte de usar composición y usar interfaces. Vamos a crear un comportamiento que se llamará Combined Movement Behavior o Composed Movement Behavior. Composed Movement Behavior. Este behavior lo que va a permitirnos es componer varias implementaciones de eMovement Behavior dentro de un eMovement Behavior. Para que lo veamos de forma más sencilla, aquí vamos a tener un conjunto de Movement Behaviors, y vamos a implementar el Movement Behavior. Vamos a hacer un for each por cada uno de los behaviors, de los comportamientos. Voy a poner behavior para que sea más fácil ver qué variable estoy usando y vamos a hacer move del transform. Por lo tanto, vamos a poner aquí también serialize reference y aquí vamos a poner un serializable. Si no ponemos estos valores de aquí, no se previsualizarán las variables de instancia en el inspector. Esto le da toda la potencia a nuestro trabajo con interfaces, porque nos permite desde inspector combinar comportamientos y definirlos de forma más sencilla tanto por un game designer como por nosotros desde el inspector, y no tenemos que ir a código para modificar el comportamiento y por lo tanto tener que recargar cada vez el dominio de nuestro código. Venimos a Unity, vemos que ya se nos ha importado Odin Inspector y lo que vamos a hacer ahora para poder trabajar con Odin Inspector en vez de con la versión que os he añadido en la caja de descripción, vamos a venir a Movement Component y vamos a retirar nuestro Show Reference. Ya no va a hacer falta una vez tengamos Odin Inspector en el proyecto. Esperamos que se recompile el dominio y vamos a ver cómo se previsualizan las interfaces con Odin Inspector. Podemos entonces usar el dropdown para poder seleccionar nuestros comportamientos. Aquí en Compose Movement Behavior vemos que tenemos la posibilidad de crear un array de movimientos
y cada uno de ellos que sea de un comportamiento distinto. Por ejemplo, un jump movement behavior, vamos a componer un comportamiento de salto y un comportamiento de movimiento constante de 2 unidades hacia la derecha. Vemos, por lo tanto, que hemos escrito solo una vez que se mueva hacia la derecha, una vez que salte, y ahora estamos usando composición para reutilizar este código y estos comportamientos. Le vamos a dar al play y podemos ver cómo esto se mueve de forma sencilla. Más que sencilla, se mueve como esperaríamos. Cosas importantes a tener en cuenta cuando trabajemos con Odin, que me ha generado muchos problemas y es algo que he aprendido a lo largo del tiempo y leyendo el manual de documentación de Odin, es que cuando nosotros creamos, por ejemplo, una clase, que luego nosotros decimos, vale, vamos a poner public compose movement behavior y vamos a hacer que nos pasen esta información para poder usar con inyección de dependencias, para poderlo construir desde nuestro código manualmente, etcétera, etcétera. Esto sería normal. Crearíamos un constructor de esta clase donde le pasamos las variables que queremos utilizar. Lo que pasa es que Odin, cuando intentas crear una variable serializada de una interfaz, siempre busca el constructor por defecto, el constructor sin parámetros. Cuando nosotros trabajamos con C#, cuando no especificamos un constructor, C# por defecto crea un constructor sin parámetros para poder instanciar esta clase. Lo que pasa es que cuando nosotros especificamos un constructor específico, nos cargamos la construcción y el lowering que hace C#, que crea este constructor por defecto, y dice, bueno, ya hay un constructor, no va a necesitar crear un constructor por defecto. Esto lo que nos va a hacer es que el Composed Movement Behavior ya no nos aparezca en este drop-down de aquí. Por lo tanto, solo podemos seleccionar o Constant o Jump Movement Behavior. Para arreglar este problema, vamos a crear un constructor por defecto, Composed Movement Behavior, sin parámetro. O podemos hacer que el constructor sin parámetros llame al constructor con parámetros, que será el que se va a encargar de definir los valores de las instancias de esta clase, y le vamos a pasar, por ejemplo, un array empty de eMovementBehavior. De esta forma, Odin va a poder serializar esta clase, va a poder crear instancias de esta clase, y las instancias que se creen van a tener un array ya vacío con el que poder trabajar. Venimos al inspector otra vez. Esperamos a que compile. Y vamos a ver cómo ahora ya podemos seleccionar nuestro Composed Movement Behavior. De esta forma podemos trabajar con interfaces en el inspector, podemos seleccionar de forma sencilla distintos comportamientos para nuestros distintos monobehaviors y crearemos código mucho más escalable y mucho más propenso a protegerse contra errores que si de otra forma fuéramos creando monobehaviors que heredan de otros monobehaviors que cambian un valor o cambian una función, etcétera, etcétera. De esta forma el código es mucho más sencillo, las clases son más concretas, tienen menos responsabilidades y por lo tanto más fácil de mantener, y de esta forma vamos a hacer que nuestro código en Unity despegue hasta el infinito. Hasta otra.